Ok, vamos a ir directo, ¿cierto?, a lo que es nuestro estudio en esta oportunidad, el tercer Elías, en el cual concentra todo aquello que tanto Elías Tisbitas como Juan el Bautista desarrollaron en sus vidas y en sus ministerios, sin embargo, a una escala geográfica específica, reducida, y sin embargo con el tercer Elías que es más abstracto, a escala global y que simboliza prácticamente a aquellos que formarán parte de esta última generación. Ya vamos a ver también a quienes simboliza a Elías para poder dar un nombre en concreto relacionado con esto. También nos pone en el contexto de las grandes catástrofes que van a ocurrir sobre el planeta, porque el primer Elías también tuvo que enfrentarse con aquello. Por lo tanto, es de vital importancia que ustedes se puedan quedar en estos momentos junto a nosotros hasta el final del programa para poder conocer este mensaje que es realmente extraordinario y podamos de esa manera conocerlo, entenderlo y llegar a vivirlo también. Un mensaje que está basado en las Sagradas Escrituras, un mensaje que está basado también en el espíritu de la profecía. Un mensaje que le hemos puesto en esta oportunidad del remanente, la crisis final y la segunda venida de Cristo. Así como Elías participó del monte Carmelo, así como Elías participó de la ascensión, así como Juan el Bautista anunció la primera venida de Cristo, lo vio y lo escuchó, así también el tercer Elías ahora espera la segunda venida de Cristo y también ese carro que al igual que Elías lo va a trasladar hacia la eternidad. Una profecía maravillosa, significativa para nuestros días, que solo leerla y compartirla nos infunde aliento y esperanza también a nuestras vidas, sabiendo de que Dios ha provisto para su pueblo. Esta cita importante que cada noche compartimos junto a ustedes, mis queridos hermanos, es el sentir también y la idea de nuestro canal, de poder comunicar y advertir de las cosas que van a ocurrir sobre la tierra, lo que pronto va a acontecer, así como también contextualizar lo que hoy ya está ocurriendo en materia de profecía, desarrollo y profecías cumplidas, especialmente aquellas que están contenidas allí en el espíritu de profecía. Es innegable, es completamente innegable los acontecimientos que en estos momentos están ocurriendo sobre nuestro planeta, que deberían de ponernos en guardia en relación a los acontecimientos y comprender el sentido de la urgencia, porque finalmente los eventos finales también serán rápidos. Grandes cosas están ocurriendo en el planeta y junto a Víctor hemos asumido esta responsabilidad de no aguardar ni esperar a que las cosas se cumplan para poder anunciarlas. Porque si fuera así, Víctor, si tomáramos esa posición, hoy día mismo cerramos el canal y le pedimos a ustedes que simplemente compren el diario en el kiosco de la esquina que les comunica los eventos que están ocurriendo un día después o 3 días después. La idea es como está escrita en esta cita, antes de que ocurran y antes de que caigan los juicios de Dios también sobre la tierra. Víctor, esta cita extraordinaria que ha sido también un gran aporte de parte tuya, ¿cierto? De tantas que hay en el espíritu de profecía, yo la encuentro extraordinaria. Yo creo que es una declaración clave que
marca una línea y un curso de acción, ¿ya? Es cierto que aparece repetida cada vez que presentamos un programa, pero en la medida que los eventos se van acercando a su cumplimiento, esta cita va a ir cobrando mayor lustre, mayor brillo, y va a ser una satisfacción, llegado el momento, el decir que actuamos en el momento que había que actuar, se dijo las cosas cuando había que decirlas, antes de, no después de, antes de, como advertencia de lo que había de venir. Es extraño que hoy día alguien hable de profetizar y sin embargo nuestro mensaje adventista es un mensaje profético, es un mensaje de profecía, y esto hay que darlo antes. Lo que yo te comentaba en la previa a comenzar el programa, entre 1888 y 1914 tuvimos un tiempo pero precioso. Fíjate, fueron 16, a ver, no 16, 26 años, ¿ya? Si no saco mal la cuenta, 26 años preciosos en que pudimos haber advertido al mundo de lo que se le venía. Elena de White lo dijo que ella le fue mostrado un cuadro terrible, embarcaciones tremendas serían hundidas, un costo de vida se acercaba altísimo, las naciones se enfrentarían unas con otras, era el tiempo preciso para comunicar lo que iba a venir, que se venía un evento como este. Fíjate que ese evento era la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó entre 1888 y 1914? Nos metimos en lucha intraeclesiástica. Satanás nos confundió con divisiones en cuanto a teología, la comprensión de la salvación, la comprensión del santuario, la naturaleza de Dios, el panteísmo. John Harvey Kellogg, se nos quemó la casa editora, se quemó también el sanatorio, entramos en una crisis tremenda, se fallece, fíjate, justamente en 1915, Ellen White. fallece Elena de White, y resulta que viene una guerra que cuesta más, casi 60 millones de vidas, casi 60 millones de vidas. No estamos hablando de 6 personas, estamos hablando de 60 millones de vidas, de gente de allá de Europa, Estados Unidos y Japón. ¿Cuántos de ellos alcanzaron a escuchar el mensaje adventista? Y durante esos 26 años, ¿por qué no llegó el mensaje a ellos? ¿Qué pasó allí? Nos volvimos hacia solucionar nuestros problemas y dejamos sin advertir a un mundo donde 60 millones de personas, y yo creo que casi aseguro que la mayoría de ellos jamás escuchó el mensaje adventista, y sin embargo los adventistas existían desde 1844, organizados en 1863, y en 1914, Primera, Segunda Guerra Mundial, la advertencia no fue dada. Y ahora que viene un evento muy superior a la Primera y Segunda Guerra Mundial, acuérdate, Fernando, acuérdense, estimados amigos, que lo que ocurrió en 1914 con la Primera y Segunda Guerra Mundial es cuando los ángeles casi sueltan los 4 vientos. Sí, Pero ¿qué va a pasar cuando realmente lo suelten? Porque ahora lo que viene no es un que casi lo sueltan, no, es que los van a soltar. ¿Está advertido el mundo? ¿Está preparado? ¿Está la tierra iluminada con la gloria? ¿Estamos dando el mensaje de esperanza? El mensaje de esperanza es el mensaje de los 3 ángeles. Lo comentábamos recién contigo, Fernando. Pero hay que darlo antes, no después. La gente tiene que conocer ahora para hacer provisión para ese momento. Si la provisión no se hace de la noche a la mañana,
que ocurran los eventos y ahí los adventistas digamos, oye, nosotros sabíamos que esto va a venir, así que prepárate. La gente nos va a mirar y dice, ¿cómo me voy a preparar ahora si las cosas ya están ocurriendo? Tú estás preparado porque lo sabías de antes, pero no nos dijiste nada. ¿Cómo voy a preparar ahora? Es difícil esa situación. Por eso que tan crucial es esa declaración y tan significativa para poder dar el verdadero mensaje de esperanza. Voy a decir el verdadero mensaje de esperanza, porque hay mensajes que en vez de esperanza le llaman mensaje de esperanza a algo que te adormece, para mantenerte adormilado. Eso no es un mensaje de esperanza, es un mensaje para dormir. Y hay Sí, muchos mensajes correcto. que hoy día se están dando para que el mundo duerma, en lo que Elena de White cuántas veces lo dice, en una seguridad mortal. ¿No dice ella eso? Lo En dice. una falsa seguridad. Cuidado, ese es nuestro peligro, de dar un mensaje que se sustente en una falsa seguridad, que es una falsa esperanza. La esperanza es una sola, las verdades que están en la palabra de Dios, de la inminencia de su venida, de la inminencia de los juicios. Yo no puedo anunciar que viene un tiempo de prosperidad cuando el mensaje, el primer ángel dice claramente, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Es un mensaje de juicio. Y mira lo que dice el segundo ángel. Ha caído Babilonia. Y el tercero, La advertencia más grande y más severa nunca antes pronunciada la hacia el ser inspiración, humano. correcto, tú lo has dicho, la inspiración dice de los tres mensajes que son el mensaje de la esperanza que debe predicar la iglesia adventista, son la amenaza más grande jamás dada a los mortales. Imagínate, la esperanza es un mensaje de amenaza para que el hombre se arrepienta y se vuelva de sus malos caminos. Porque ese es el tono que se debe de tomar, porque Conflicto de los Siglos, capítulo 39, la última amonestación, habíamos analizado algunas citas de ese mensaje la otra vez, y realmente ahí aparece una reprensión severa hacia lo que finalmente el mundo se va a configurar. Y esto nos lleva obviamente a la misma situación que enfrentó el profeta Elías. El Elías, cierto, allí, el Tisbita, donde tuvo que hacer frente a un rey terrible, a una mujer realmente embriagada en la sangre de los hijos de Dios, Jezabel, y se necesita un valor, el espíritu de Dios para poder estar de pie frente a un monarca sin pedirle autorización ni audiencia, para decirle que tú has dejado a los mandamientos del Señor para seguir tras los Baales. Y ahora, Víctor, uno puede hacer la gran pregunta en esta oportunidad. Las condiciones que se vivieron en los tiempos de Elías son iguales a las que hoy estamos viviendo, se están reproduciendo las mismas escenas y las condiciones. Fíjate que aquí en Profetas y Reyes, la página 125 y 126, y recopilado en Servicio Cristiano, página 73, dice la sierva del Señor que son muchas las lecciones que se pueden sacar de lo que experimentó Elías durante aquellos días de desaliento y derrota aparente. Y son lecciones inestimables para los siervos de Dios en esta época. O sea que de allá vamos a extraer grandes lecciones para nuestro tiempo, que se distingue por una desviación general de lo que es lo correcto en cuanto a la comparación de las épocas. La apostasía que prevalece hoy, dice la sierva del Señor, que, que prevalece, es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta. Multitudes siguen hoy a Baal, qué interesante, al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, el rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación.
La duda y la incredulidad están ejerciendo su influencia nefasta sobre las mentes y los corazones y muchos están reemplazando los oráculos de Dios. Esto es interesante. Se están reemplazando los oráculos de Dios por las teorías también de los hombres. Se enseña públicamente que hemos llegado a un tiempo en que la razón humana debe ser exaltada sobre las enseñanzas de la palabra. La ley de Dios divina, norma de la justicia, se declara anulada. El enemigo de toda verdad está obrando con poder engañoso para inducir a hombres y mujeres a poner las instituciones humanas donde Dios debería de estar y a violar y a olvidar, cierto, lo que fue ordenado para la felicidad y la salvación finalmente del ser humano. Sin embargo, esta apostasía, por extensa que haya llegado a ser, no es universal. No todos los habitantes del mundo son inicuos, dice ella, y pecaminosos. No todos se han decidido en favor del enemigo. Dios tiene a muchos millares que no han doblado la rodilla ante Baal. Muchos que anhelan comprender más plenamente lo que se refiere a Cristo y a su ley. Muchos que esperan contra toda esperanza que Jesús vendrá pronto para acabar con el reino del pecado y de la muerte. Son muchos los que han estado adorando a Baal por ignorancia, pero con los cuales el Espíritu de Dios sigue también contendiendo. ¿Qué te parecen estas declaraciones donde la sierva del Señor, en tono claro y directo, nos dice que lo que allá sucedió, hoy en día tenemos una sociedad, mi querido hermano Víctor, y quienes en estos momentos nos acompañan, que realmente es igual en cuanto a la conducta moral, la conducta espiritual, reemplazando lo humano por lo divino, semejante a lo que sucedió en los tiempos de Elías. No es cierto menor el hecho de que se nos pueda decir que la última generación es el tercer Elías, porque va a enfrentar la misma situación solo con la única diferencia que será a escala global. ¿Qué te parece? Mira, eh, ¿cuántos, cuántos en tiempo de Elías, el tisbita, que vivían en Israel, conocían al Dios verdadero? Probablemente un buen número, porque cuando se habla de apostasía es cuando tú abandonas el conocimiento de lo verdadero para elegir lo falso. Acá apostató. Jezabel no puedo decir que era una apóstata, porque nunca participó de la fe de Israel. Por lo tanto, ella no es una apóstata. Ella es una pagana haciendo que el rey y el pueblo de Israel apostaten. Correcto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos a un pueblo que fue indolente, sabiendo que se estaba produciendo la apostasía, fue irresponsable, contemporizó con los tiempos. Había que hacer lo que era políticamente justo hacer para no traer conflicto y mantener la calma, la tranquilidad y la paz que es tan anhelada. Y eso implicaba hacer compromisos con la fe. Yo cedo tanto y tú me concedes tanto. Así que había tesis, antítesis, que se mezclaron en una lógica síntesis. Lógico, ¿no? Tesis, antítesis, las juntas y formas una síntesis. Y esa síntesis era la mezcla de Baal con Jehová. Pero viene Elías y rompe la síntesis. No, señores, aquí no hay síntesis. ¿Hasta cuándo van a vacilar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a creer que lo mundano y lo celestial se pueden mezclar? Que lo puro y lo inmundo se pueden convivir juntos. ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, síganle. Y si no, sigan a Baal. Pero no mezclen más las cosas. Elías viene a separar. Y en la declaración que tú leías, me llama la atención cómo allí se describe la condición social e intelectual del mundo.
Hoy día se adora a Baal. ¿Cómo adoras a Baal? ¿Construyendo una estatua de Baal? No. Cuando tú exaltas lo humano por sobre lo divino, cuando haces al hombre Dios, y el hombre se hace Dios cuando él cree que puede dirigir sus destinos a su manera. Cuando hoy día existe el culto a Mamón, ¿cómo? A las riquezas, tal así que hasta existe el cristianismo que sirve a Mamón, la teología de la prosperidad. Ese es el culto actual de Mamón, cuando la enseñanza racional de la ciencia, de una ciencia que inventamos nosotros, con métodos que hacemos nosotros, para comprobar lo que nosotros queremos comprobar, y a eso le llamamos objetividad, porque a eso le llamamos nosotros objetividad. Nosotros inventamos mecanismos para probar nuestras propias ideas. ¿Qué tiene eso de objetivo? Es extraño, pero a eso le llamamos la objetividad de la ciencia. Un autor de los años 60 escribió en un libro sobre filosofía de la ciencia diciendo: la objetividad de la ciencia es un mito, porque inventamos mecanismos para probar nuestras propias ideas que surgen de la racionalidad humana. La ilustración, el famoso periodo ilustrado, que nos lleva a negarle a Dios su rol en la creación, a sacarlo y plantear la evolución. Y sin Dios y con una evolución, el mundo puede hacer lo que quiera. Fíjate que hasta es conveniente sacar a Dios de la creación, porque tú niegas un creador, entonces no hay alguien que dé un patrón o que dé un valor moral. No hay responsabilidad moral. No hay. No le tienes que responder a ninguna autoridad más allá del humano. Y dentro del humano, ¿por qué tu autoridad como hombre tendría que ser superior a mi autoridad como humano si ambos venimos de la misma evolución y del mismo proceso? Entonces, cada humano tiene que ser finalmente su propia autoridad y crea lo que él crea es correcto. Da lo mismo, porque manejamos nuestras propias ideas. Elías viene a romper con eso. Y resulta que hoy día nosotros necesitamos los Elías que rompan con ese ensalmo de engaño que existe en el mundo que nos ha tocado vivir. Sí, ahí tú mencionabas el hecho de, por ejemplo, hace un momento atrás, al inicio de tu reflexión, ¿vamos a levantar una estatua de Baal en nuestros días? Claro que no, pero sí se adora a Baal cuando seguimos lo humano. Cuando tú bien mencionabas la teología de la prosperidad. Y por otro lado, cuando reemplazamos los oráculos divinos, la palabra de Dios, por el racionalismo humano, o bien colocar una institución, ¿cierto?, humana en lugar de la palabra de Dios, o lo que los concilios, o las opiniones de las grandes mayorías, o bien las minorías, lleguen a imponerse sobre un claro así dice Jehová. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo en una época donde decir que yo mantengo tal posición relacionado con tal idea, ¿cierto?, que se pueden manejar dentro de la sociedad y que a veces están avaladas por leyes o bien por derechos, y yo digo, no, esta es mi posición como lo dice la Biblia. Entonces el mundo, y quién sabe, no sé si hasta nosotros mismos a veces racionalizamos las cosas y llegamos a conclusiones que finalmente ser tan legalista como regirnos estrictamente por un así dice Jehová, pareciera que ya está obsoleto en una sociedad que sea Está abierto a pasado de aceptar moda. todo, pasado de moda. Incluso por allí hay ideas hasta que, incluso de misma Roma, ¿cierto? Con la idea de que la Biblia tiene que ser un libro que tiene que ser actualizado a la contingencia actual y a la sociedad a la cual estamos viviendo. Imagínate a lo que hemos llegado en el tiempo presente. Por lo tanto, seguir todas esas tendencias, aceptar todas esas ideas, por más a veces maravillosas que puedan parecer,
finalmente es como erigir una estatua de Baal y postrarse ante él. La misma idea, ¿cierto? Finalmente se vuelve a reproducir de una manera abstracta, ¿cierto? En nuestro tiempo. Y ahí radica también este terrible engaño que finalmente Satanás prácticamente nos presenta. Sin embargo, fíjate, Víctor, que hay puntos sobresalientes también de lo que fue la crisis allí en Israel con Acab, Jezabel, la llegada, ¿cierto? El llamado y la puesta en escena del profeta Elías en relación, por ejemplo, a lo que hoy en día va a suceder en nuestro tiempo. Sucedió allá en el pasado y va a suceder hoy en día, donde va a existir la unión de la iglesia con el Estado, es decir, la unión de la iglesia con el poder político, en otras palabras. ¿Estaba reproducido eso o estaba contenido eso, esta unión que hoy en día va por muy buen camino en el cumplimiento de esta profecía y que finalmente va a tener su raya para la suma en Apocalipsis 13, ¿cierto? Con la imagen de la bestia, estaba contenido en las figuras del Antiguo Testamento, en lo que era, ¿cierto?, esta unión ilícita entre Acab y Jezabel. ¿Por qué digo ilícita? Porque Acab cayó en la apostasía, era del pueblo de Israel, pero se unió a una mujer pagana, de la cual el Señor, cierto, ya había establecido que no le darías tus hijos y tus hijas a los que son de otro pueblo. Y en los días de Elías, el rey Acab, unido a su esposa Jezabel, sacerdotisa de Baal, persiguieron al profeta con la intención de matarlo. Y fue Jezabel la gran instigadora de la persecución al varón de Dios. Y en los días finales se volverá a repetir la historia de una manera análoga. El poder religioso, cual Jezabel unido al poder político semejante a Acab, finalmente perseguirán también a los fieles hijos de Dios. Ayer lo veíamos, allí con lo que sucedió con Juan el Bautista, veíamos cómo Herodías, ¿cierto? Esta mujer que también era ilícita en esta unión con el rey Herodes, debido a que Felipe estaba, que el hermano, ¿cierto?, estaba vivo. Por lo tanto, no le era lícita tenerla. Sin embargo, en venganza y hacer callar al profeta, a este gran hombre de Dios que fue Juan el Bautista, finalmente y en unión y en consulta y en acuerdo con su propia hija, decidieron en un ritual, no ritual, sino más bien en una orgía, en un baile, en el festejo del cumpleaños de Herodes, decidieron que pedirían, ¿cierto?, a petición del rey que les daría todo lo que ellas pidiesen, la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué me llama la atención, Víctor, de esto? Que a semejanza de Jezabel con Acab, ahora Herodías, junto con su hija, y en unión con el rey Acab, influyendo sobre él, pidieron la cabeza del Bautista. No es lo mismo de una manera abstracta ahora y para nuestros días lo que está revelado en Apocalipsis 17, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, al poder religioso, y esta mujer, ¿acaso también no tiene hijas que en conjunto con ella, al igual que Herodías junto a Salomé, habrían de también en nuestro tiempo generar, ¿cierto?, esta persecución y dar paso a los mártires del tiempo del fin? Pero claro, Apocalipsis es muy preciso allí en el capítulo 13, en el capítulo 16, 17 y 18, en describirnos a esta mujer que con sus hijas domina sobre los reyes de la tierra. Es más, los reúne. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante, dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 13 espíritus inmundos para reunirlos en la batalla
del gran día del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí hay un encuentro que está representando, reviviendo el enfrentamiento del Carmelo, el enfrentamiento del Monte Carmelo, donde se reunió el rey de Israel, se reunieron los falsos profetas, ¿ya? Y el pueblo de Israel junto a los siervos de Dios para determinar quién sería y quién es el Dios verdadero. Lo mismo va a ocurrir de manera análoga, pero en sentido profético, en todo el mundo, en ese lugar simbólico llamado el Armagedón, que es un lugar de reunión. Fíjate que es un lugar de reunión, ¿no es? Siempre hablamos de la batalla de Armagedón, pero resulta que el texto bíblico dice que es un lugar de reunión y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La batalla se da en Apocalipsis 19. Correcto, Apocalipsis 19, en torno ahí al jinete del caballo blanco y el ejército, los ejércitos celestiales que le siguen. Así que impresionante los paralelismos. Fíjate aquí en este cuadro comparativo tenemos ahí al rey Acab, cierto poder político, Jezabel poder religioso, el Estado poder político y la iglesia el poder religioso, y van a obrar prácticamente de la misma manera como se había obrado también en el pasado. Sin embargo, quiero reflexionar en lo siguiente, Víctor. Mira, si analizamos el libro de Primero de Reyes, allí en el capítulo 16, ya netamente ahí del 17 en adelante, nos vamos a dar cuenta, por el relato allí inspirado, que finalmente la persecución que se desata sobre Elías está en estrecha relación con una crisis climática, ¿cierto? Donde se culpa al profeta de ser él el causante precisamente de una espantosa sequía, donde no iba a llover en 3 años y medio, y sería por la palabra de Elías. Ahora, si bien es En cierto, cierta medida, entonces, es cierto, es cierto. es La cierto, crisis climática vino por causa de Elías, porque Elías fue el la que pidió. pidió a Dios que no lloviera, lo dice Santiago. Él oró y no llovió. Pero la causa de esa oración, ¿cuál era? La apostasía en Israel. Ahí está el asunto, la apostasía. Fíjate que el profeta, para poder salvar a Israel, pidió que la tragedia viniera sobre el pueblo, Para despertarlos. para despertarlo, para que reconocieran. Esto pudo haber durado menos si el pueblo hubiera reconocido antes su pecado y su apostasía, pero no lo hicieron. Por eso pasaron esos largos 3 años y medio hasta la aparición nuevamente de Elías ante el rey y después sobre el monte Carmelo. Correcto. Y ahí el texto de Primero de Reyes 17 de 1 al 4 revela claramente, ustedes lo pueden seguir, mis hermanos, quienes nos acompañan en esta hora, en la Sagrada Escritura, allí en Primero de Reyes 17 del 1 al 4 dice claramente que no habría lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dice el profeta Elías. Y finalmente, al estar cierto involucrado también en esto, obviamente no quedó ajeno a veces a dificultades. Sin embargo, Dios hizo provisión para el profeta, enviando cuervos para que le dieran de comer y finalmente bebiendo del arroyo de Kerit, que finalmente se secó. Y ahí, cierto, Elías también comienza otro caminar. Eh, Me imagino lo severo de esta crisis fue tan profunda, mi querido hermano Víctor, que lo que se vivió fue terrible. No había que comer, escaseaba todo, los campos, la tierra estaba prácticamente quemada por el sol, un fuerte sol, las narices se resecaban por el aire caliente, seco, no había humedad en la atmósfera,
De modo que era una crisis terrible. El agua prácticamente para los animales ya no había y lo que había no era para regadío, era solamente para el consumo humano o en lo más crítico, ¿cierto?, para conservar la vida. De modo que Y fue permíteme terrible. interrumpirte un poquito en eso, ¿no? El agua llegó a ser de exclusividad de las clases privilegiadas Sí, para el correcto. rey y para los nobles y para los sacerdotes de Baal, Acera y Astarte. Que el resto del pueblo se muriera de sed no le importó. Y aquí está algo que me llama la atención y quería comentártelo. La incapacidad de la autocrítica de los líderes, del rey, de Jezabel, de los sacerdotes, de los ministros y los consejeros del rey. ¿No será esta tragedia culpa mía? No hubo ni una autocrítica, sino que se justificaron. Es más, tomaron el juicio que tenía que ser sobre ellos y se lo achacan a Elías. Tú eres el que turba a Israel. Sí. Finalmente, todo lo malo que había sucedido en Israel se lo achacaban al profeta. Tú eres el culpable, tú eres la persona que está detrás de todo esto, por lo tanto, tú tienes que pagar. Y finalmente comienza una persecución también en contra del profeta, animales muertos en los campos. Y quién sabe, pues, el relato no lo dice, pero más de alguna persona tiene que haber muerto de inanición o por condiciones climáticas que no podía soportar. Eh, Así que era una condición realmente terrible. Una crisis climática en los tiempos de Elías a este nivel, de esta envergadura, y sabiendo que se nos habla a nosotros que somos el tercer Elías, si bien es cierto, también se va a reproducir en nuestros días. Estamos frente a una crisis climática también severa y terrible. Fíjate que en el tiempo de Elías el hambre era grave en Samaria, el hambre era terrible. Era increíble las condiciones que se estaban dando. Esto ya es el resultado, ¿cierto?, de la sequía. Esta es la crisis misma, porque la sequía no era la crisis. La sequía era la catástrofe que originó la crisis, especialmente de un hambre severo, terrible en la tierra, que era imposible. Y pensando de que Baal, la gente creía que era el Dios que podía hacer fertilizar la tierra, que mandaba la lluvia, la hacía germinar a la tierra, etcétera, tener alimento en el fondo, que Baal era el que daba la comida o el alimento y el agua. Finalmente simplemente quedó revelado más tarde en el Monte Carmelo que nunca fue una divinidad, era el invento humano de simplemente una idea en la mente puesta por el diablo, materializada por una sacerdotisa en el templo de Baal con una imagen de Baal, y las personas finalmente se postraban. Sin embargo, el punto también interesante acá, y tú lo habías mencionado, primero de Reyes 17, perdón, 18, 15 y 17, ahí en el encuentro entre Acab y Elías le dice claramente, ¿eres tú el que perturba a Israel? Fíjate, mi hermano, que esas palabras, eres tú el que perturba a Israel, las encontramos citadas del mismo texto en Conflicto de los Siglos, el capítulo 37, cuando Ellen White habla de los acontecimientos finales. Y ahí obviamente el profeta le responde al rey que no era él, sino que tú, le dice directamente a la cara, sin titubear, en un mensaje claro y directo, tú dejaste los mandamientos de Jehová y siguiste a los Baales. Por lo tanto, desde allá, desde esa experiencia, vamos a vivir la misma experiencia también, pero a escala global y de una manera análoga a lo que sucedió allá, porque la crisis climática en los días finales precisamente será semejante a la de los tiempos de Elías, pero ahora ya no será en esa región donde sucedió todo aquello, allá en el Antiguo Testamento,
sino que ahora también es a escala global. Estamos viviendo los mismos días de Elías, estamos viviendo una crisis terrible en la naturaleza climática, donde los poderes de la tierra, encabezados por esta Jezabel espiritual del tiempo del fin, que Apocalipsis identifica como la Gran Babilonia, está tomando la iniciativa para poder apalear precisamente la crisis climática, convocando a los reyes de la tierra. Ahora en Glasgow, ahora casi ya en noviembre, tenemos un encuentro para ver todo y tomar decisiones, pero importantísimas, relacionado con la crisis climática y en virtud de lo que está en este momento sucediendo en el hemisferio norte y en otras partes también de estas latitudes, relacionado con los incendios catastróficos nunca antes vistos en la Tierra, inundaciones históricas, indescriptibles, con personas que claman y lloran, nadie nos avisó, con terremotos ciertos por aquí y por allá, y ahora con esta amenaza del volcán el Cumbre Vieja, que amenaza a toda la costa de Estados Unidos, donde está Nueva York, el Caribe, parte de Brasil, con un enorme tsunami, si es que este volcán finalmente entra en erupción y obviamente se desprende la ladera con toneladas de tierra y piedra al océano, generando un tsunami con una altura mínima de unos 50 metros. Por lo tanto, hay gran preocupación mundial. Mira, Víctor, aquí en Conflicto de los Siglos, en el capítulo 37, vamos a leer lo siguiente, hablando en este caso aquí de Satanás, al par que se hace pasar ante los hijos de Dios, perdón, ante los hijos de los hombres, como un gran médico que puede curar todas las enfermedades. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación, y ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en la marea extraordinaria, en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán, dice la sierva del Señor, y mis queridos hermanos, amigos, por favor, pongan atención a esto, porque este es un mensaje también de alerta, de advertencia. Estas plagas, dice ella, la inspiración, irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. Finalmente, ¿cómo serán interpretadas todas estas calamidades sobre la tierra? Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan estos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos que, en obediencia a los mandamientos divinos, es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo y que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así, mira, Víctor, y quienes nos escuchan en esta oportunidad, se repetirá la acusación hecha al antiguo siervo de Dios y por motivo de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías, que le dijo: Acab, ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, por haber dejado los mandamientos de Jehová y seguir a los Baales. Y aquí ella cita la misma cita, Primero de Reyes 18. Cuando con falsos cargos se haya despertado la ira del pueblo, éste seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió, cierto, el apóstata Israel con Elías. ¿Instigado por quién detrás? Por Jezabel. ¿No estamos viviendo la misma crisis hoy en día que nos va a conducir a la ley dominical
primero en Estados Unidos y luego a escala global, producto de las grandes catástrofes sobre la Tierra, semejante a la gran crisis climática de los tiempos de Elías? Por supuesto. Mira, respecto a esto de la crisis que tú mencionabas, quiero especificar un poquito más este concepto y esta situación de crisis. La crisis en tiempos de Elías no fue la sequía, no, abiertamente no lo fue. Y uno dice, pero ¿cómo no va a hacerlo? ¿Acaso la gente no sufrió de hambre, de escasez? No, esa no era la crisis. La crisis estaba antes. La crisis fue abandonar a Dios. Esa fue la crisis. La crisis fue reemplazar lo verdadero por lo falso. La crisis fue servir a los Baales. La crisis fue abandonar la verdad. Y a consecuencia de esa crisis y de esa apostasía es que viene el aspecto de la emergencia climática que tuvieron, la tragedia. Se suma a la crisis los efectos ahora en la naturaleza. Elías se lo dice, tú eres el que ha perturbado a Israel, dejando a Dios, a Jehová, y sirviendo a los Baales. Fíjate que le dice los Baales, Sí, cuando debía haber dicho, porque está sirviendo a Baal, como si fuera uno solo. Pero al decirle los Baales, es porque eran más de un dios. Recuérdate que la palabra Baal significa señor o ser superior. Y incluso hay oportunidades en el Antiguo Testamento en que al Dios verdadero, a Jehová, se le llama Baal, por ser el único verdadero y auténtico Señor. Pero aquí están los Baales porque son los señores falsificados, los falsos dioses, las construcciones humanas, aquellas representaciones con las cuales queremos reemplazar a Dios para ser un Dios a la manera nuestra, a nuestro gusto. Imagínate, si se servía a los Baales, ¿se guardaría el sábado? difícilmente. Por supuesto que no. Si estoy sirviendo a Baal, al dios Sol, ya desde los tiempos inmemoriales, el Sol, ¿qué día era recordado? El domingo, primer día de la semana. No me extrañaría, no me extrañaría que hubiera habido un abandono de esa naturaleza en ese tiempo. No lo voy a decir, pero no me extrañaría que hubiera habido un abandono allí. Porque el sábado recuerda al Dios creador, el que da la lluvia, el que da las cosechas, el que da el alimento, el que creó todas las cosas, se recuerda en el día sábado. Por lo tanto, si yo he abandonado a Jehová para servir a Baal, lógicamente el día del Dios Jehová tiene que haber sido abandonado. Correcto, exactamente. Pero me llama la atención bastante, Víctor, relacionado también con eso, es el hecho de que ya en nuestros días esta crisis de moral, ¿cierto? Que estamos viviendo en la Tierra, de la inmoralidad en el planeta, y especialmente dejar, ¿cierto?, los mandamientos del Señor, la ley de Dios, Satanás la va a interpretar hacia sus propios fines, que este abandono precisamente ha sido del día domingo. Fíjate lo que tú estás usando. La palabra lo interpreta. En el ambiente teológico, cómo se le llama al tema de interpretar? Hermenéutica. Hermenéutica.
Claro, Satanás está... Satanás pondrá su hermenéutica bíblica y teológica, una hermenéutica falsificada, una hermenéutica adulterada para interpretar los eventos de la tierra. Y fíjate que otra vez, en este último tiempo, el mundo, las crisis que vendrán, los juicios sobre las naciones, las emergencias climáticas que se están produciendo, no son la crisis, tampoco son la crisis. La crisis verdadera es la inmoralidad del hombre, es la irreligiosidad del hombre, la corrupción de la verdad, la negación de los mandatos bíblicos, el pisoteo de la ley de Dios, el pisoteo del santo sábado. Y otra vez, la evolución me abre de par en par la puerta a que yo abandone el sábado. ¿Por qué voy a recordar el sábado si somos producto de la evolución? Exactamente. Para nada. Por lo Fíjate tanto, que, esta tierra claro, no tiene dueño. fíjate que No ya tengo, Isaías, no tengo a quien responderle como autoridad. Por lo sí, tanto, con la tierra hago lo que se me venga en gana. La pisoteo, la contamino, la ensucio, la devasto. Y ahora estamos recibiendo los resultados de esas consecuencias. Y ahora, pero por otro lado, por el cristianismo, ¿está mejor que la evolución? No son mejor. no son mejor. Porque al olvidar el día de Dios, que recuerda que Dios es el dueño de este planeta, que lo creó en 7 días, en sábado, y lo reemplazan por el día en que se honraba a Baal y al dios Sol, entonces tampoco estamos reconociendo la autoridad de Dios como creador de este planeta, y nos da lo mismo lo que hagamos con el planeta. El discurso que hagamos de protección, que ahora tú dices, se van a reunir en noviembre, COP26, ese es el show del cristianismo. La parodia, la burla. ¿Se quieren salvar el planeta? Vuélvanse a la obediencia a los mandamientos de Dios. Vuelvan a reconocer al Dios creador, que Dios dice, recuérdenme cómo cada sábado que yo soy el creador del cielo y de la tierra, y que yo santifico este día. No es el día de Israel, no es el día de los adventistas, es el día que Dios exaltó. No es porque a nosotros los adventistas nos da gusto y gana exaltar la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice Isaías 42, 21? Que por amor de su justicia se complació Dios en magnificar su ley y en engrandecerla. Es Dios el que exalta su ley. Isaías 42, 21. Entonces, todo lo que se haga simplemente es un show. Un show que no le interesa finalmente poner al único que puede hacer algo por este planeta, que es Dios. Lo sigue dejando afuera. Va a tomar su nombre, déjanos usar tu nombre, quita nuestro propio, pero nos vamos a vestir de nuestras vestiduras y vamos a comer nuestra comida, como dice ese pasaje de Isaías. Sí, Isaías 4:1. Y también el mismo profeta en el capítulo 24, el mismo señala que traspasaron las leyes, falsearon el derecho y finalmente quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, dice claramente, por esta causa, por abandonar a Dios, ir en contra de las leyes que Él ha establecido, de las conductas morales, de incluso dentro de lo que es el matrimonio, la familia, la adoración a Dios, falsear el derecho por otro lado, traspasar el pacto sempiterno. El mismo profeta allí en el capítulo 24 señala, por esta causa la maldición cubrió la tierra. Es decir, finalmente los juicios que a veces hay también son por causa precisamente de esto. Y tal como pasó también en los días de Elías, Dios tuvo que, allí contestó, ¿cierto?, a la oración del profeta en relación a que no iba a llover por 3 años y medio, para que finalmente el pueblo pudiera reaccionar y despertar. Sin embargo, aquí vamos a tener a Satanás, cierto, bien bastante activo, produciendo desastres y catástrofes para dar él mismo, poner su propia hermenéutica, interpretación de estos acontecimientos para que finalmente jueguen, ¿cierto?, de acuerdo al desarrollo de sus planes.
Ahora Dios nos advierte del obrar del diablo, pero también la sierva del Señor nos dice que cuando Satanás empiece a actuar de esta manera en la naturaleza, es porque también Dios le está permitiendo ya ir actuando, ¿cierto? O dándole rienda suelta para que vaya actuando de acuerdo a los acontecimientos finales también, como está revelado. Y hoy en día tenemos todo este panorama que estamos hoy en día viviendo, para que sepamos que lo que está detrás de todo esto finalmente es Satanás, ¿cierto? Manejando los elementos de la naturaleza en la medida que Dios se lo permite, para que finalmente él mismo ponga la interpretación de los acontecimientos y finalmente sean los hijos de Dios, al igual que Elías, los causantes que son los causantes de estas catástrofes, porque finalmente en cuanto a lo religioso, en cuanto a lo moral, y porque nosotros hemos abandonado a Dios o hemos sido la causa, ¿cierto?, de que Él se enoje, porque hemos abandonado los mandamientos del Señor, porque hemos abandonado el día de reposo, que es el domingo. Esto de acuerdo a la interpretación ¿Mm? que el diablo está colocando. Ahora, ¿cuál Elías, cierto, del tiempo del fin? ¿Va a haber también un mensaje de amonestación para este tiempo? En Profetas y Reyes, en el capítulo 10, la página 66, señala claramente la sierva del Señor. Hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa. ¿Me corriges, Víctor, si estoy ¿Sí? leyendo bien? Una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de Dios. O sea, la reprensión severa va hacia el pueblo de Dios. La incredulidad se está poniendo de moda aceleradamente. Millares declaran, no queremos que este reine sobre nosotros. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja de oír un sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Son muchos los cristianos profesos que dirían, si expresasen sus sentimientos verdaderos, ¿qué necesidad hay de hablar con tanta claridad, mi querido hermano Víctor? ¿Ah? ¿Qué necesidad, mi querido hermano Víctor, tienes tú y tengo yo de literalmente, ¿cierto?, ir a ponernos debajo de las patas de los caballos para que las herraduras, ¿cierto?, nos hagan esas O poner caricias, voluntariamente la cabeza en la guillotina. o poner voluntariamente la cabeza en la guillotina. Te pregunto, Víctor, y a ustedes, mis hermanos, quienes nos acompañan, ¿qué necesidad hay de todo esto? Oye, mi hermano, ¿no sería Es mejor mal negocio. mal negocio? Cerremos este Cualquiera te canal y se diría es acabó. mal negocio. Mal negocio. Cerremos este canal y se acabó y cada uno vuelve a sus labores normales, cotidianos, feliz de la vida, hasta que sintamos, ¿cierto?, allí en el rasguido de la atmósfera entrando las primeras bolas de fuego. ¿Ah? ¿Qué necesidad hay, mi querido hermano? Podrían preguntar también, oye, hermano Víctor, mira, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista de decir a los fariseos, generación de víboras? ¿Qué necesidad tenía ese hombre? Podría haber manifestado un poquito más de respeto. Dígale por último, irreligioso, ustedes son tibios espirituales, pero tratando de raza de víbora es demasiado expresivo. Ustedes son unos venenosos, les dijo. Claro, ¿había acaso alguna necesidad también, dice ella, de que provocase la ira de Herodías diciendo, hablando de Juan el Bautista, y diciendo a Herodes que era ilícito de su parte vivir con la esposa Que de tenía su una hermano? relación matrimonial ilegal Pero ¿qué a la luz de necesidad? los mandatos de Claro, Dios. pero Víctor, ¿qué necesidad había de eso? ¿Para qué ir a No provocar? tenía ¿Ah? para que cualquiera le diría a él, se quemó solo, se arriesgó y se puso en crisis solo, sin que nadie se lo pidiera. Puso la cabeza solito en la guillotina y literalmente
le costó la cabeza. Le cortó la cabeza y mira lo que ella agrega. El precursor de Cristo perdió la vida por hablar con claridad. Oh, impresionante. Y aquí hay una interrogación. ¿Por qué no podría haber seguido él por su camino sin incurrir en el desagrado de los que vivían en el pecado? ¿No es la misma posición de hoy en día también frente a Y aquí determinadas viene la situaciones? pregunta que yo te voy a hacer y la hago para todo con la responsabilidad que a mí me toca. ¿Cuánto, cuánta responsabilidad tenemos como dirigentes de iglesia, de nosotros los dirigentes, ser los culpables de que el reavivamiento en realidad no llegue a la iglesia? Interesante reflexión. Porque lo que dirige al cuerpo, ¿qué es lo que es? La cabeza. ¿Ya? Entonces el reavivamiento no puede empezar por los pies. Claro, no puede empezar por el cuerpo. La cabeza es la que dirige todo. Por lo tanto, para que el reavivamiento y la nueva vida llegue al cuerpo que es la iglesia, reavívense los dirigentes, conságrense los dirigentes y tendrás una iglesia consagrada. Haz que los dirigentes de la iglesia no tengan las cosas claras y el resto de la iglesia lo tendrá igual. Sí, Confunde la predicación de los líderes y confundirás a la iglesia completa y la mantendrás adormilada. Esa es la estrategia de Satanás. No, Satanás sabe a dónde atacar. Sabe que uno tiene que atacar al hermanito de abajo, porque el hermanito sencillo y humilde no es de gran influencia. No, al dirigente es al que tiene que confundir. Si hago que el dirigente tenga malas concepciones de la verdad o que desconozca las profecías, que su predicación sea suave, agüita con azúcar, toda la iglesia va a ser afectada. Pero reavívese un dirigente, reavívese un líder, y mira la obra que hizo un Juan el Bautista como líder. Mira lo que hizo Elías, uno solo, a toda una nación, uno solo, y remueve y sacude a toda una nación. Mira lo que hicieron los distintos personajes que a través de la historia, un Martín Lutero cambió la historia. Pero uno solo. ¿por qué pudieron hacer eso? Porque se atrevieron a actuar distinto y a pensar distinto. El gran pecado de los siervos de Dios es el pensar distinto, según el mundo. ¿Por qué te estás saliendo de la norma que todos tenemos, de la actitud, del comportamiento que todos manejamos siempre? Si hubieran seguido la actitud de todos y hubieran hecho lo que es políticamente correcto, hoy día no hablaríamos ni de Elías, ni de Juan el Bautista, ni Martín Lutero, ni Guillermo Miller, de nadie de ellos. De nadie, exactamente. Y mira, también ella agrega lo siguiente. Así han arguido hombres que debieran haberse destacado como fieles guardianes de la ley de Dios, hasta que la política de conveniencia reemplazó a la fidelidad. La política de la conveniencia Lo que es reemplazó políticamente correcto. a la fidelidad. Exactamente lo que es políticamente correcto, así quedamos bien en todo, conservamos esto, no nos metemos en lío y finalmente sigue todo Es adelante. conveniente para conservar nuestras instituciones ceder en nuestra fidelidad a alguno de los mandamientos de Dios. Y se ha hecho recientemente eso. Sí, Porque es conveniente para mantener que no nos vayan a cerrar nuestras instituciones, nuestros colegios, universidades u otras instituciones cedamos. Correcto, conservamos las instituciones, pero no conservamos el favor de Dios, que es distinto. ¿Qué era más importante? ¿Conservar el favor de Dios o conservar las instituciones? correcto, exactamente. Pero corrígeme tú, Víctor, o confírmame tú. Dime, ¿esto aparece tal como está aquí escrito en los libros que tú tienes del Espíritu de Profecía? ¿O esto es de puño y letra mía o de alguna otra persona que inventó esta cita acá, estas declaraciones? No, esta es declaración inspirada. Esto está inspirado. Esto fue inspirado por uno cuya cualidad no es cometer Claro, errores. correcto. Pero, oh no, pero Víctor, está fuera de contexto esto.
No, si esto está fuera de contexto. No quiso decir ella esto. Entonces quiero estar tan descontextualizado como ella lo estuvo. Yo prefiero estar descontextualizado igual que Elena de White. Y prefiero estar con ese Dios fuera de contexto. Yo prefiero estar desde el lado de Dios. ¿Correcto? Y se dejó sin reprensión al pecado. Y mira lo que ella hace como interrogación. ¿Cuándo volverá a oírse en la iglesia la voz de las reprensiones fieles? Oh, mi hermano. Bueno, y a este no es mejor que uno muera y que no todo un pueblo perezca. Le ¿Correcto? ¿Por añadimos eso qué? también. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque no quisieron aceptar la reprensión de uno que venía del mismo trono de Dios. Claro. Tú El Hijo eres de Dios aquel hombre, encarnado el, el Hijo de Dios dio encarnado. amonestaciones y reprensiones severas, fieles, llenas del amor, pero llenas también de la justicia de aquel que daría su vida por la humanidad. Si no lee San Mateo 23, lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo. Oye, si yo tomara San Mateo 23 y lo predico hoy día en la iglesia, te aseguro que en la tarde me están censurando. Te lo Si no me doy están borrando. asegurado. Si yo tomo San Mateo 23 y les digo raza de víboras, sepulcros blanqueados, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Pero de dónde sacó eso? Y yo diría, son palabras de Jesús, no son mías. Pero la está aplicando fuera de contexto. Bueno, es lo mismo que dijeron los fariseos, escribas y doctores de la ley, que Cristo nos está tratando a nosotros de sepulcros blanqueados. Este está muy perdido. Hasta hay que matarlo. Claro, está fuera de contexto. O bien, ¿qué podemos decir? Tú eres aquel hombre. Segundo de Samuel 12:7. Es muy raro que se oiga en los púlpitos modernos o que se lean en la prensa pública palabras tan inequívocas y claras como la dirigida por Natán a David. Si no escasearan tanto, veríamos con más frecuencia manifestaciones del poder de Dios entre los hombres. Los mensajeros del Señor no deben quejarse de que sus esfuerzos permanecen sin fruto si ellos mismos no se arrepienten de su amor por la aprobación, de su deseo de agradar a los hombres, que los induce a suprimir la verdad. ¿Qué te parece? ¿Cuántas veces, mi querido hermano, a veces uno cae en eso? No, yo quiero agradar, yo quiero la selfie, yo quiero agradar aquí con mis palabras, tengo que ser un ejemplo, tengo que, oye, bájate un poquitito, no seas tan así. Eso de la Las aprobación. felicitaciones, los me gusta, los deditos para arriba. Pero Hoy día se maneja eso. el mensajero de Dios es otra cosa, mi hermano. Tiene que, fíjate que dice claramente, tiene que renunciar. Si quiere hacer la obra de Dios, debe renunciar a esperar la aprobación de los hombres. Y mira, los ministros que procuran agradar a los hombres y claman paz, paz, cuando Dios no ha hablado de paz, Víctor. Muéstrame, Víctor, hemos hablado acá de la Biblia. Muéstrame un categórico, así dice Jehová en las Escrituras, mi querido hermano, que Dios para este tiempo, el tiempo del fin, haya dado un mensaje de paz. Pero compruébamelo con el mensaje de los tres ángeles, que el mensaje de Dios es de paz, prosperidad, de contención, de amistad con el Mira, el mundo. mensaje, indudablemente, el mensaje de esperanza que hoy día tanto hablamos como iglesia es de punta a cabo el mensaje de los tres ángeles. De los tres ángeles. Ese es el mensaje
de esperanza. Pero ese mensaje de esperanza te dice, te amonesta, es una amonestación que dice, temed a Dios y dadle gloria. Es el mensaje que tiene que decirle al mundo que la falsa religión está caída y que tiene que advertir que si alguno adora a la bestia y a su imagen, va a recibir la ira de Dios, las plagas. Eso no es muy pacífico que digamos, Pero es es, claro, conflictivo, pero es la es verdad, conflictivo, claro. pero es la verdad. Y es Pero lo que aquí va a termina pasar. con la esperanza, el cierre de la esperanza, cuando dice, aquí está la esperanza y la fe de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí, impresionante. Incluso acá nos dice también, completando la cita, que este tipo cierto de mensajero debieran humillar su corazón delante del Señor y pedirle perdón por su falta de sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman también la comodidad. El verdadero amor se esfuerza. Fíjate, Víctor, ¿cuántas veces, no sé si a ti te ha pasado, a mí igual me ha pasado, ¿por qué no hablamos mejor del amor de Dios? ¿Ah? ¿Por qué no hablamos del amor de Dios? Y llenarnos con la expresión amor por aquí, amor por allá, y el amor de Dios, y paz, bondad, que el día del árbol, el día del perrito, el día de los animales, el día del Que ese no es el este. amor de Dios, Ah, discúlpame, tú no estás hablando, eso no es el amor de Dios. exactamente, No, eso no es el amor de Dios, discúlpame que te lo diga, pero el amor de Dios no es eso. no es eso. Y mira lo que dice acá. El amor de Dios castigó al mundo antediluviano y salvó a Noé. ¿Y qué me dices de Sodoma y Gomorra? El amor de Dios tuvo que castigar a Sodoma y Gomorra y salvar a Lot y a los que creyeron el mensaje. ¿Y qué me dices de la destrucción de Jerusalén en los tiempos de Jeremías con el libro de Lamentaciones como raya para la suma? Por supuesto, el amor de Dios, tú lo ves en ese dramático momento cuando tú ves a Cristo caminando al Calvario. Dime, ¿qué de amor tiene eso de ver cómo se le atraviesan las manos y derrama su sangre? El Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, cuando su angustia ya reventaba su corazón, cuando el mensaje ahí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oh Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí hay amor de Dios, pero dime, el cuadro, terrible cuadro del crimen que se está cometiendo, ¿puedes decir todo eso? No, esa es una escena de amor. No, esa es una escena de martirio, de dolor y sufrimiento extremo. Ese grito que repercutió y repercutirá por la eternidad sin fin cuando el Hijo de Dios clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No entendemos la dimensión de ese grito, cómo salió desde el Cristo humano y del Cristo divino esa sensación de que su Padre lo había abandonado. Eso no lo entiende el lenguaje humano ni la mente humana. El horror que Cristo está sintiendo en ese instante ante el peso del pecado. Ahí está el amor de Dios. ¿Y qué lo que era eso? El juicio de Dios contra el pecado. Cayó sobre Cristo. El sustituto estaba recibiendo el juicio divino, el que yo debía recibir, el que tú debías recibir, el que el mundo debía recibir. Extraordinario, impresionante. También nos dice ella, Profetas y Reyes, capítulo 10, página 67, que el verdadero amor también se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. Los que tengan este amor, mi querido hermano, como predicadores, como mensajeros del Señor, los que tengan este amor, no eludirán la verdad para honrarse, para ahorrarse los resultados desagradables que puede tener el hablar claro. Y ahí está el amor también en el púlpito, el hablar claro. Eso también es el amor. Cuando las almas están en peligro, dice ella, los ministros de Dios no se tendrán en cuenta a sí mismos, sino que pronunciarán las palabras
que se les ordenó pronunciar, y se negarán a excusar el mal o hallarle paliativos. No, esto me descoloca, mi querido hermano, realmente es impresionante, Es que me descoloca. es una obra muy compleja y solo los que estén ungidos del Espíritu Santo como Elías harán esta obra. Y Por eso que también, ni tú ni yo podemos decir que estamos cumpliendo ni de lejos esta obra que el Elías de este último tiempo tiene que realizar. No. ya, no, no, claro, exactamente, y ojalá Pero Dios dice, tiene, como Dios tuvo sus 7.000, confío en que Dios tiene esa gente. Lo que yo quiero es que Dios los haga manifestar pronto para que nos llamen al arrepentimiento, nos llamen y caigamos de rodillas diciendo, como el pueblo dijo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Y ojalá que cada ministro comprendiese cuán sagrado su cargo y santa su obra, y revelase el mismo el valor que manifestó Elías. Como mensajeros designados por Dios, los ministros ocupan puestos de tremenda responsabilidad. A cada uno de ellos le toca cumplir este consejo: reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Deben trabajar en lugar de Cristo como dispensadores de los misterios del cielo, animando a los obedientes y amonestando a los desobedientes. Las políticas del mundo no deben tener peso para ellos. Qué impresionante. ¿Se requiere el espíritu de Elías hoy en día? Claro que sí, mi querido hermano. No deben desviarse de la senda por la cual Jesús les ordenó andar. Deben ir adelante con fe, recordando que los rodea una nube de testigos. No les toca pronunciar sus propias palabras, sino las que les ordenó decir uno mayor que los potestados de la tierra. Su mensaje debe ser: así dijo Jehová. Dios llama a hombres como Elías, Natán y Juan el Bautista, hombres que darán su mensaje con fidelidad y respectivamente de las consecuencias, hombres que dirán la verdad con valor, aun cuando ello exija el sacrificio de todo lo que tienen, mi querido hermano. Dios no puede usar a hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que emplearán fielmente, ¿cierto? Pelearán, perdón, fielmente contra lo malo, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirigirá las palabras: bien, buen siervo fiel, entra en el gozo también de tu Señor. ¿Qué te parece la misión del tercer Elías? Impresionante, a la altura de los tiempos. Mira, si el mensaje que hubiera que dar ahora fuera un mensaje de paz, seguridad y solo de esperanza, suave, tú no necesitas hombres como los que se están describiendo aquí. No necesitas hombres así. No, no se Pero si necesita. el drama que viene y el mensaje que hay que dar es tremendamente complejo y difícil, entonces tú necesitas hombres y mujeres a toda prueba, que no vayan a preguntarle a los hombres qué mensaje que tienen que predicar, sino que sobre sus rodillas le digan al cielo cuál es el mensaje que yo debo vivir y anunciar en este tiempo del fin. Me deja todo esto sin palabras, realmente absorto en un pensamiento hacia adentro, de la tremenda responsabilidad de despertarme definitivamente de que realmente el mensaje tiene que ser anunciado de esa manera. No es un asunto mío, no es un mensaje mío elaborado por mí. Proviene del más alto cielo. Hoy día mismo lo veíamos en la lección de escuela sabática. Dios mismo le dijo a Jonás: anda, levántate y ve y anuncia el mensaje que yo te voy a decir. Jonás capítulo 3, verso 2, y el verso 4, Jonás finalmente comienza a predicar. Yo no sé
¿Cuánto habrá durado el mensaje de Jonás? Si media hora, 1 hora, 2 horas, no tengo idea. Pero el Pero la Espíritu, esencia del mensaje está en una frase. en una frase, y el Espíritu Santo se encargó de que esa frase quedara allí escrita hasta nuestros días. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y no había más rodeo. Y finalmente cambiaban de conducta o perecían con la ciudad. Porque Dios iba a hacer una cosa o le bien la otra. Así que, Exactamente. ¿qué nos puede esperar esto también para nuestros días? Sin embargo, y ya finalizando también nuestro programa de hoy, Víctor, finalmente Elías, ¿cierto? El Tisbita, símbolo de los justos vivos en el último tiempo. ¿Sabe dónde me llama la atención de todo esto? Que ese personaje, ese hombre, sujeto a pasiones, como dice Santiago, semejante a las nuestras, Elías. Estoy hablando de ese hombre, de Elías, el Elías del Antiguo Testamento, el Elías que está allí en Primero de Reyes, Segundo de Reyes. Es un símbolo y es una figura de todos aquellos que en el último tiempo no vamos a conocer la muerte. Y eso es impresionante. Símbolo de los 144.000. Y mira lo que dice la sierva del Señor, deseado a toda la gente, capítulo 46, página 390. En el monte de la transfiguración, Moisés atestiguaba la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Representaba, Moisés, a aquellos que saldrán del sepulcro en la resurrección de los justos. Aquí estamos hablando del evento, ¿cierto? La ¿Sí? transfiguración en los evangelios, cuando Cristo lleva a Santiago, a Pedro y a Juan al monte. Elías dice, porque se le presentó Moisés y Elías, y por otro lado, Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez. A aquellos que serán transformados en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, cuando esto mortal sea vestido de inmortalidad y esto corruptible fuere vestido de incorrupción. Moisés representa a todos aquellos desde Adán hasta el último y que va a conocer la muerte, están representados por Moisés. Moisés murió, fue resucitado y trasladado al cielo. Y ahora Elías, ¿cierto?, que no conoció la muerte y fue llevado vivo al cielo, trasladado vivo al cielo, dice ella que representa a todos aquellos que en la última generación, ¿cierto?, no van a conocer la muerte y que por ende, obviamente, estarán vivos para ver a Jesús. Y se unirán a ellos, a estos vivos, aquellos que van a resucitar en la resurrección especial. Pero interesante, me llama bastante la atención, impresionante que Elías nos esté representando. Y por lo tanto, Víctor, y quienes nos escuchan, el resto de los personajes y las situaciones que también se dieron, también simbolizan a los poderes que el Elías del fin, el tercer Elías, representado por el Tisbita, va a tener que enfrentar. Y yo te pregunto, ¿acaso los que quedan con vivo, que están con vida, no conocen la muerte? No lo Los habíamos 144.000. tocado, y no, claro, y no lo habíamos tocado en un tema atrás, ¿no Los son los 144. 144.000? Son los 144.000. Eso no nos cabe ninguna duda. Entonces, mi querido hermano, Elías Ese, en el Antiguo Testamento representa a los 144.000. eh, yo diría que no Impresionante. directamente en el Antiguo Testamento, no es en el Antiguo Testamento, sino en la interpretación que la inspiración nos está dando a partir del evento de la transfiguración. Entonces se toma a Elías para hacer ese símbolo para el último tiempo. Y la enseñanza y la historia de Elías en la historia del Antiguo Testamento cobra ahora un valor profético hacia el futuro.
Y donde acá, los siervos de Dios que tendrán una experiencia como Elías tendrán que enfrentarse a a una autoridad femenina mortal, Babilonia, la gran ramera, la gran ramera. frente a un poder apóstata que los va a buscar destruir, el falso profeta y la imagen de la bestia. Esos poderes que van a actuar también con el espiritismo, el dragón. Acuérdate lo que dice Apocalipsis 16, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Tres espíritus Esos inmundos. tres elementos forman la gran Babilonia del tiempo del fin, donde el escenario también será la persecución y la muerte. ¿Y con quién está Dios? Sí, Pero fíjate en algo interesante que hay aquí. Los profetas de Baal y los de Acera en el Monte Carmelo no pudieron hacer caer fuego del cielo, ¿cierto? sí. Pero en Apocalipsis 13 sí lo van a hacer. Se le va a dar esa libertad de acción. Exactamente. Por eso que el engaño va a ser más peligroso, Más porque lo peligroso. dice, más peligroso, más sutil, porque ahí dice tanto que hará caer fuego del cielo delante de los hombres para decir, profeta soy yo de Dios, cuando en Sí, realidad correcto. es profeta del enemigo de todo lo bueno. Por eso que esta última generación también tiene un alto, bueno, una tremenda responsabilidad, pero también un alto privilegio, un alto honor, una gran recompensa y de muy destacado por el resto de los justos a través de todos los tiempos, porque han enfrentado una de las crisis más terribles sobre la tierra, que es la última parte, ¿cierto?, ya del engaño final. Y finalmente acá en Deseado a toda la gente nos dice Víctor, y ya terminando nuestro programa, Jesús estaba vestido de la luz del cielo, siguiendo ahí con la escena del monte, como apareció cuando, como aparecerá cuando venga la segunda vez, sin pecado, para salvación o salud, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados, los que conocen la muerte, y Elías, de los que serán trasladados. Qué privilegio Ujú. estar simbolizado por este gran hombre de Dios en la historia pasada y ahora, cierto, para todos los hijos de Dios de la última generación y especialmente de este grupo que finalmente no va a conocer la muerte. Hombres de valor, Víctor, se necesitan hoy, hombres de fe, de grandeza, de entereza, que estén dispuestos a, a dejar a un lado, ¿cierto?, el amor del que dirán o la reputación o buscar la aprobación de los hombres, sino más bien entregarse en las manos del Señor para decir, Señor, ¿cuál es tu mensaje? ¿Es este? Muy bien, esto es lo que hay que proclamar. Este es el mensaje en un claro y directo, así dice Jehová, para un pueblo que va a enfrentar circunstancias desalentadoras y prohibitivas en una de las crisis más grandes, nunca antes vistas sobre la tierra, la cual estará acompañada también de grandes fenómenos como resultado también de la obra del espiritismo moderno, y a eso, cierto, sobre un escenario de grandes catástrofes sobre el planeta. Mis queridos hermanos, amigos, quienes nos acompañan en esta hora, esperando junto a Víctor que este mensaje haya podido llegar a sus corazones, a sus mentes, de poder atesorar las grandes verdades de Dios, que lo que hoy en día la iglesia, el mundo necesita, precisamente es lo que la sierva del Señor señala: hombres y mujeres que se mantengan de parte de la verdad y la justicia, aunque se desplomen los cielos, hombres y mujeres que le den el pecado, ¿cierto?, por su nombre, y de esa manera permanecer de parte de Dios y de la justicia, aunque se desplomen los cielos. ¿Qué te parece todas estas escenas, Víctor, Mira, de mientras lo que tú nos espera? describes con esas palabras lo que estás diciendo, pasan por mi mente una alabanza
yo creo que se necesita para este tiempo, para hombres y mujeres. Y esa alabanza dice, mi mente puesto En un en más un allá. más allá, en un día sin igual. ¿Cuándo aparecerá mi rey? Y trompetas mil con él. Los Elías de este tiempo tienen un mensaje claro y definido que dar. Tienen que decir, el día es hoy, es hoy, es hoy. Hasta que vuelva el rey, pero el día es hoy. Ese es el mensaje y el espíritu de Elías. He puesto mi mente en un más allá. Si tú, Fernando, o yo, o cualquiera de los que nos están viendo o verán este tema en el futuro, no tienen su mente en el más allá, no pongan la mano en el arado. No la pongan. Porque Correcto. hay que tener la mente en el más allá para poder decir, el día es hoy, hasta que vuelva el Rey en gloria y majestad. Así es, mi hermano Víctor, el Señor te bendiga también a ti, nos bendiga a todos, ¿cierto? Frente a todo lo que vamos a enfrentarnos de la fortaleza. También pensaba en aquel hermoso himno, Danos el fuego, que ardió en hombres tales cual Daniel, que a Elías un gran Dio valor poder. le dio poder y valor, así también. Estamos cerrando ya la transmisión de esta oportunidad y esta serie, es cierto que la abrimos el día jueves con Elías Tisbita, así como también con Juan el Bautista anoche y hoy con el tercer Elías. No está todo dicho, ¿cierto? Ustedes saben que hay algo que siempre nos encajona, que es el reloj, el tiempo. Queda para el estudio, ¿cierto? Todo esto, la motivación personal para que ustedes puedan abrir sus Biblias en sus casas, el espíritu de profecía, tomar apunte, reflexionar, aprender y de esa manera interiorizar estas grandes verdades a través de la meditación, la oración, el ayuno también, pidiéndole a Dios que esto quede escrito en letras de fuego en nuestra mente, en nuestro ser. Víctor, queremos también saludar en esta oportunidad a quienes nos han estado acompañando. Marvel nos escribe saludos y gracias por estos días de conversaciones tan nutridas de esperanza. Amén. Gracias allí, Marvel. El Señor te bendiga en todo lo que será también el inicio ya de esta semana. Aidés, hola mis hermanos, Dios los bendiga grandemente. También para ti, Aidés, el Señor te bendiga. Ruth Cortés, buenas noches hermanos, muchas bendiciones también para ti, mi querida hermana. También ahí nos escriben, Dios les bendiga, hermanos, saludos, ¿cierto? XX Pro, logro interpretar esas fórmulas allí Sí, hay del un teclado. nombre en clave. Un hombre en clave allí de digitar ahí el teclado, ¿cierto? Sin embargo, ahí el mensaje, Dios les bendiga, hermanos, saludos. Igualmente a nuestro hermano ahí. Exactamente, nuestro hermano. Y Ángela nos dice, buenas tardes, hermanos, bendiciones. Viviana, ¿cierto? Hola, buenas tardes. O noches, bendiciones también. Y ahí Vivi, ¿cierto? Le manda saludo a Angelita también. Y Ángela ahí le responde a nuestra hermana Viviana. Viviana también nos escribe, feliz comienzo de semana. Que nuestro Dios Altísimo esté entre nosotros. Gina Durán. Buenas noches, tengan todos una bendecida semana. Así también mi querida hermana, grandes bendiciones para usted en estos momentos junto a la familia. Mi hermano